¿Me avisas si pueden ver la pantalla? Sí, sí. Sí, sí, sí se escucha, ¿Se puede ver? Bueno, continúo. sí se ve. Vamos a iniciar con la primera parte que es de la fisiología humana. El primer corte, los temas que van a entrar al primer corte son cinco. Son organización funcional y la homeostasis, transporte de membranas, fisiología del corazón y el aparato circulatorio, fisiología de la sangre y fisiología del aparato respiratorio. Primero vamos a iniciar con un concepto de qué es la fisiología humana. Hay que entender qué es lo que estudia. Primeramente, la fisiología humana estudia cómo funciona nuestro cuerpo por dentro. Es como estudiar las instrucciones de nuestro cuerpo, de nuestra máquina, con lo que funcionamos nosotros. Es decir, que esta nos enseña cómo trabajan los órganos y los tejidos y los sistemas para que nosotros estemos vivos y mantengamos el equilibrio en el organismo. Iniciamos con el tema 1, que es la organización funcional del cuerpo humano y el medio interno. Primero vamos a iniciar con el concepto de la célula. ¿Qué es la célula? La célula, el cuerpo humano, primero tenemos que saber que está conformado por 100 billones de células. Las células están rodeadas de líquido y este líquido se divide en dos, el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular, como lo dice su nombre, es el que está dentro de la célula. El líquido extracelular es el que se encuentra fuera de la célula, es el que forma el medio interno. Nosotros nos vamos a basar más en el líquido extracelular. Estos están compuestos, tienen diferencias. ¿Diferencia en qué? Entre los iones. El líquido extracelular está formado por los iones de sodio, cloruro y bicarbonato. En cambio, el líquido intracelular está formado por potasio, magnesio y fosfato. Aquí algo muy importante que siempre preguntan es la cantidad. Mire, un tercio de nuestro cuerpo está formado por líquido extracelular y dos tercios es el líquido intracelular. Y otra cosa también es que el cuerpo de nosotros, el 60% de nosotros es líquido. Estamos formados más por líquido. Ahora continuando con la homeostasis. La palabra simplemente deriva de homeo, que significa constante, y estasis, balance. ¿Qué es la homeostasis? Es el mecanismo que regula el ambiente interno. Esta ayuda a mantener una condición estable y constante. ¿Estas en qué nos beneficia, en qué nos ayuda? Nos ayuda a mantener la temperatura del cuerpo, el nivel de glucosa en sangre y también así mantener la presión arterial. Por ejemplo, acá vamos a poner un ejemplo para que le entiendan la homeostasis. El cuerpo es como un aire acondicionado inteligente. Se enciende o se apaga para que nunca haga ni demasiado calor ni demasiado frío. Nos mantiene a una temperatura que nosotros podamos resistir. Siguiendo con difusión. ¿Qué es la difusión? La difusión es el proceso en el que las moléculas se mueven de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Es el movimiento cinético de las moléculas. Ya saben, de mayor hacia una zona donde haya menor concentración. Es un movimiento cinético, simplemente difusión, movimiento cinético de las moléculas, de mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Ahora aquí, regulación de las funciones corporales. Tenemos acá el sistema nervioso y también se divide en el sistema nervioso autónomo y también en el sistema hormonal, el endocrino. El sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por tres porciones: la porción sensitiva aferente, la porción motora eferente y el sistema nervioso. Tiene tres porciones. Este sistema nervioso es lo que detecta lo que pasa en el cuerpo y el ambiente. La porción sensitiva aferente es lo que detecta lo que pasa en el cuerpo y su ambiente o su entorno. La porción motora eferente es el que responde a las acciones, es en respuesta de los estímulos, responde con acción. Y el sistema nervioso simplemente acá es el encéfalo y la médula espinal. En el encéfalo es donde se concentra toda la información y los pensamientos y los estímulos. Ahora pasando al sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo controla lo que funciona solito, opera a nivel subconsciente y controla las funciones de los órganos internos. Subconscientemente, por ejemplo, respirar,
el latir del corazón, el digerir los alimentos, o sea, sin que nosotros lo pidamos, eso ya está funcionando. Ese es el sistema nervioso autónomo. Y luego tenemos el sistema hormonal de regulación, que este consta de 8 glándulas endocrinas, que estas producen ¿qué? Hormonas. Las 8 glándulas endocrinas producen hormonas. Las hormonas más importantes que tenemos aquí son la insulina, la hormona tiroidea. Y estas son transportadas por la sangre al cuerpo. ¿Para qué? Porque regulan la función celular. Ahora acá tenemos el sistema de control del cuerpo. Funciona a 3 niveles, el nivel celular, a nivel orgánico y a nivel de los sistemas. A nivel celular regula los gases, es decir, el oxígeno y el dióxido de carbono e iones. Y a nivel orgánico regula los órganos individuales. Y a nivel de los sistemas regula el cuerpo entero. Ahora pasamos al tema 2, el transporte de membrana. De este tema saca hartísimas preguntas. Tiene varias formas de preguntar. Primeramente, las células necesitan mover sustancias a través de la membrana. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio. Y aquí tenemos, transporta moléculas, ¿por qué? Por la bicapa lipídica o la proteína. Y esta se divide en dos tipos de transporte, el transporte pasivo o el transporte activo. El transporte pasivo o difusión simple, también llamado, no necesita energía. Y el transporte activo sí gasta energía. Difusión simple o transporte pasivo es el movimiento cinético molecular aleatorio. Este usa la bicapa lipídica y los canales acuosos. Cuando son liposolubles o cuando son hidrosolubles. Cuando son liposolubles ocupan la bicapa lipídica y cuando son hidrosolubles ocupan los canales acuosos. Y este transporte pasivo se divide en dos tipos de difusión, la difusión simple o la difusión facilitada. La difusión simple es la que ocupa la bicapa lipídica y los canales acuosos, hidrosoluble o liposoluble. Y la facilitada es más fácil. Utiliza el canal proteico y son selectivos. Y el transporte activo, que es el que gasta energía, se divide en dos. Transporte activo primario o secundario. En el examen, si les pide, se divide en transporte activo primario y secundario. Con que pongan primario y secundario ya está bien. Y este sí necesita energía. ¿Por qué necesita energía? Porque mueve sustancias contragradiente de energía. Donde hay poco, va de donde hay menos hacia donde hay más. Este puede ser primario o secundario. Ahora pasamos con la osmosis. La osmosis, ¿qué es la osmosis? La osmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable. Esta agua va de donde hay menor concentración, aquí está mal, de donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración. Y aquí tenemos un concepto de ¿qué? ¿Qué es la presión osmótica? La presión osmótica simplemente es la fuerza necesaria que necesitamos ¿para qué? Para detener la osmosis. La presión osmótica es la presión necesaria para detener la osmosis. Y la osmosis es el movimiento neto de agua de donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración. Aquí está al revés. Ahora pasamos al tema 3, la fisiología del corazón y el aparato circulatorio. Primeramente, ¿qué es el corazón? El corazón es un músculo cardíaco, que es una bomba que impulsa sangre ¿a qué? Al corazón, al cerebro y a los riñones. Estos son los tres órganos principales a los cuales no les debe faltar sangre. El riñón, el cerebro y el corazón. Consta de cámaras cardíacas. Son 4 cámaras y 2 bombas. Las cámaras se dividen en aurículas, que estas van arriba y estas son las que reciben la sangre. Y los ventrículos que van abajo, que estos son los que se encargan de bombear la sangre. Aurícula recibe y ventrículo bombea. Ahora tenemos los movimientos del corazón, que son dos, la sístole y la diástole. La sístole es la contracción aurículo-ventricular. Este aurículo ventricular para todo. Sístole es la contracción aurículo-ventricular y la diástole es la relajación aurículo-ventricular. Y estos tienen, acá les puse ya los tres órganos y acá se divide vamos a pasar a las capas del corazón. Tenemos 3 capas del corazón, las cuales son el endocardio, el miocardio y el pericardio. El endocardio es la capa interna.
Aquí pueden ver en la imagen, el endocardio es la capa interna. El miocardio es el más importante. La capa del corazón más importante, ¿cuál es? El miocardio. Y es la capa media. Y la externa es el pericardio. Aquí entre las válvulas del corazón tenemos las válvulas ventriculares, se subdividen en dos, y las válvulas sigmoideas o semilunar. Entre las válvulas ventriculares tenemos la tricúspide y la mitral. Y entre las válvulas sigmoideas o semilunares tenemos dos, la válvula aórtica o la válvula pulmonar. Ahora vamos a pasar de esto, solo pregunta así. ¿Cuáles son las válvulas ventriculares, las válvulas sigmoideas o semilunar? Aquí, para aumentar, la capa interna, el endocardio, es una capa fina. La capa media tiene paredes más gruesas, es como un músculo cardíaco, por eso es la más importante. Y la pericardio simplemente es una capa fina, delgada y transparente. Ahora pasamos a la organización funcional del aparato circulatorio. Este circuito de vaso se compone de tres, de las venas, de las arterias y de los capilares. Las venas simplemente son el almacén de sangre, es el reservorio de sangre. ¿Esta de qué se encarga? ¿Se encarga de qué? De recoger y transportar la sangre y también desecha los desechos tóxicos. Y las arterias son la arteria más importante del corazón es la arteria aorta. Y esta arteria aorta ramifica ¿en qué? En arteriola. Y la arteria más importante, ya saben, la aorta. Y esta trabaja a altas presiones y al final lo lleva ¿a qué? A los capilares. Y los capilares simplemente se encargan de intercambiar nutrientes como las hormonas, el oxígeno, y también se encargan de qué? De recoger las sustancias de desecho y los gases. Los capilares se encargan del intercambio. Luego tenemos el trayecto general de la circulación. Esto es muy importante igual. Tiene dos tipos de circulación, la circulación mayor y la circulación menor. La circulación mayor, esta la inicia en el ventrículo izquierdo y finaliza en la aurícula derecha. Y la circulación menor es lo opuesto, ventrículo derecho y finaliza en la aurícula izquierda. Luego tenemos la zona marcapaso. ¿Cuál es el marcapaso fisiológico del corazón? Esto sí pregunta. El marcapaso fisiológico del corazón es el nodo sinusal. Tenemos dos zonas marcapaso. Nodo sinusal y el nodo aurículo-ventricular. El nodo sinusal es el más importante, es el marcapaso fisiológico del corazón. Luego tenemos los factores que influyen en el automatismo cardíaco. Tenemos tres factores. La temperatura del corazón, y los factores nerviosos, así como también los factores hormonales. Entre la temperatura del corazón resaltamos aquí que cuando la temperatura sube es porque hay síntomas de fiebre y esto produce ¿qué? Una taquicardia. Y cuando la temperatura baja produce una bradicardia. Luego pasamos acá al electrocardiograma. Aquí el electrocardiograma simplemente es un registro, es como una máquina que nos detecta cómo está funcionando nuestro corazón. Este registra las variaciones eléctricas que genera nuestro impulso nervioso, la actividad eléctrica del corazón. Y esta se ubica en las extremidades y en el tórax. En las extremidades tenemos 4 electrodos y en el tórax tenemos 6 electrodos. Y se compone principalmente por ondas. Tenemos las ondas P y las ondas QRS. Las ondas P se encuentra esta en las aurículas, excitación o despolarización de aurículas. Y las ondas QRS es la excitación o despolarización de las ventrículas. Y en las ondas T simplemente es la repolarización. Y estas son ondas que se miden ¿dónde? En el electrocardiograma. Luego pasamos al ciclo cardíaco, o también conocida como la actividad cíclica.
Y esto simplemente es el conjunto de eventos eléctricos y mecánicos hemodinámicos, que estas ocurren donde en las aurículas y ventrículos. Aquí dice, este comprende desde hasta el final de la siguiente contracción, desde el inicio hasta el final. Todo eso es el ciclo cardíaco, desde que suena el latido hasta donde termina. Y este tiene cuatro fases: la fase de llenado, la fase de contracción, la de expulsión, relajación. Ya saben, primero se llena, luego se contrae, luego lo expulsa y luego se relaja. Luego tenemos los ruidos cardíacos, que tienen dos ruidos: primer ruido y segundo ruido. El primer ruido ocurre donde es el cierre. ¿Cierre de qué? De las válvulas auriculoventriculares. Estas ocurren en la mitral, en la válvula mitral y la tricúspide. Luego tenemos el segundo ruido, que es el cierre de las válvulas sigmoideas. Estas ocurren aquí a nivel de la válvula pulmonar y aórtica. Luego tenemos también los llamados focos cardíacos, que son los del doctor Darío. Tienen que aprenderse sí o sí los focos cardíacos. Cualquiera de estos cuatro le pregunta al doctor. Tenemos cuatro focos: foco aórtico, foco pulmonar, y foco tricúspide y foco mitral. El aórtico, se escucha a nivel del segundo espacio intercostal. Aquí lo tenemos a la imagen al ladito. El foco mitral es el naranjita, mira. Foco mitral, el quinto espacio intercostal de la línea paraesternal izquierda. Todo eso tienen que aprenderse. El foco tricúspide es el verde, y ese se encuentra en el cuarto espacio intercostal en la línea clavicular izquierda. Luego el foco pulmonar es el de color azul, y este se encuentra en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Y el primero es el color rojo, el foco aórtico, que es el segundo espacio intercostal, pero este está en la línea paraesternal derecha, en la parte derecha. Luego pasamos con los soplos del corazón. En los soplos del corazón tenemos el soplo sistólico y el soplo diastólico. Que el soplo sistólico es el que es la presión del primer ruido a nivel de qué, de la sístole. Y el soplo diastólico es el ruido a nivel de la diástole. Luego pasamos con otro concepto, que es el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco simplemente es el volumen de sangre que nuestro corazón bombea. ¿En qué tiempo? En un minuto. Toda la sangre que el corazón bombea en un minuto. Y esta se regula por dos: por el factor intrínseco y por el factor extrínseco. Que el factor intrínseco, este está al aparato cardiovascular, y el factor extrínseco se encuentra por el sistema nervioso autónomo. Que este sistema nervioso autónomo se subdivide en dos: el simpático y el parasimpático. Que el sistema nervioso simpático, este es el que eleva el gasto cardíaco, y el parasimpático es el que disminuye el gasto cardíaco. Luego pasamos por la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Es una pregunta. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial simplemente es la fuerza que ejerce la sangre ¿contra qué? Contra el área de la pared vascular del vaso sanguíneo, contra las venas. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre ¿contra qué? Contra la pared de las venas. Y esta se tiene tres: la sistólica, la diastólica y la media. Que la media no es la que pregunta. Pregunta más la sistólica o la diastólica, la presión sistólica o la presión diastólica. Y eso tienen que aprendérselo los de Jensen. Esto entra. La presión sistólica o la diastólica a 140 milímetros de mercurio. Luego otro concepto, aquí, este es el pulso. El pulso simplemente es la sensación de expansión de las arterias cuando está pasando la sangre. Ya saben, pulso es la expansión de las arterias cuando está pasando la sangre. Y el gasto cardíaco ya sabemos que es la sangre bombeada en un minuto. Aquí tenemos
la circulación capilar, que es el proceso del intercambio, y tiene tres mecanismos: mecanismo de difusión, mecanismo de filtración y el mecanismo de pinocitosis. El mecanismo de difusión, este es el más importante. ¿Por qué? Porque va de mayor concentración hacia donde hay menor concentración. El mecanismo de filtración es importante para el intercambio de líquidos entre el capilar y el intersticial. Aquí el mecanismo de filtración es donde ocurre el famoso edema, que el edema simplemente es la acumulación de líquido en el espacio intercostal o intersticial. Y el mecanismo de pinocitosis, este es el menos importante. Simplemente pinocitosis se encarga de transportar, ¿qué? Proteína. Ahora aquí tenemos la circulación venosa o el sistema venoso de retorno, que se tiene en la circulación, tenemos la circulación linfática, que consta de dos: de la linfa y también de los ganglios linfáticos. Luego tenemos los ganglios linfáticos, que esto sí es importante, se subdivide en dos: los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B son los que se encargan de qué, de darnos a nosotros inmunidad humoral. Y los linfocitos T son la inmunidad celular. Los linfocitos T son los de la defensa. Estos se crean ¿dónde? En el timo. Y los linfocitos B se encuentran ¿en qué? En los huesos. Estos nos dan funciones de filtración y funciones de defensa. Linfocito B, inmunidad humoral, y linfocitos T, inmunidad celular. Y vamos a pasar al último tema, que es el fisiología de la sangre. Y aquí tenemos ay, un momento. Se va a cortar la clase, volvemos a entrar en línea dentro de 5 minutos.